Abre la puerta a muchas configuraciones, controla casillas centrales clave y busca la expansión en el flanco de dama. Adoptando la estructura india de rey, las negras se preparan para fianchettar el alfil, apuntando a una defensa flexible contra la apertura de flanco de las blancas. Desarrollar el caballo hasta una casilla central, prepararse para disputar el peón de 5 y potencialmente enrocarse rápidamente. Desatar el alfil fianchetto establece una poderosa presencia diagonal, teniendo en cuenta las ambiciones de las blancas en el flanco de dama. Al afirmar el dominio central, las blancas pretenden obstaculizar el desarrollo de las negras y aprovechar una temprana ventaja posicional. Desarrollar el caballo hasta F6 establece el control sobre las casillas centrales y prepara el enroque, un paso fundamental para salvaguardar al rey. Afirmando el dominio central, este avance de peón abre líneas diagonales para el desarrollo de piezas y prepara una amplia expansión en el flanco de dama. Solidificando el centro y preparándose para el enroque en el flanco de rey, esto defiende la casilla E5. Consolidar la estructura de peones del flanco de rey, evitando futuras invasiones de caballos, aunque quizás un poco lento. Asegurar al monarca detrás de un escudo de peones proporciona seguridad inmediata, liberando piezas para operaciones centrales. Desarrollar el alfil hasta E3 despeja la diagonal para la dama y prepara para la expansión del flanco de dama, al tiempo que refuerza el control central. Desafiar la estructura central de peones del centro ahora abre posibilidades dinámicas en todos los ámbitos. Un paso audaz hacia adelante, reclamando territorio central y restringiendo las diagonales de los alfiles de casillas oscuras de las negras. Desafiando el dominio del peón de las blancas, este avance apunta a socavar la cadena de peones centrales y abrir líneas en el flanco de dama. Desarrollar el caballo hasta F3 solidifica la cadena de peones del centro y prepara para el enroque en el flanco de rey, un paso prudente en esta compleja configuración de la India de rey. Desarrollar aquí el caballo hasta el aro, mientras se libera el peón C, sacrifica un tempo y cede influencia central para una posible presión en el flanco de dama. Mover el caballo a D2 prepara un avance del peón en el flanco de rey y solidifica el control del centro. Desarrollar el alfil hasta D7 refuerza la cadena de peones central y al mismo tiempo prepara una posible expansión en el flanco de dama, un reposicionamiento sutil pero efectivo. Asegurando el flanco de rey con un desarrollo sólido, las blancas se preparan para enrocar y conectar las torres. Las negras buscan socavar la cadena de peones centrales de las blancas y abrir líneas para sus piezas en el flanco de dama. Empujando agresivamente los peones hacia el flanco de rey de las negras, este movimiento inicia una dura batalla y abre nuevas vías para las piezas blancas. Desbloquear la columna C crea un contrajuego inmediato y desafía el control central de las blancas. Recuperar el peón central fortalece el espacio de las blancas y se prepara para la expansión del flanco de dama. Al explorar el flanco de dama, las negras reposicionan el caballo en un puesto avanzado más activo, desafiando potencialmente la cadena de peones de las blancas. Empujar el peón H abre líneas hacia el rey de las negras, creando potencial de ataque en el flanco de rey. Al recuperar una influencia central con el caballo, las negras pretenden desafiar la agresiva estructura de peones de las blancas y crear nuevas vías de ataque. La solidificación de la estructura de peones del flanco de dama tiene como objetivo restringir el potencial de maniobra del caballo de las negras, mientras se busca un control a largo plazo sobre la extensión central. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las negras pretenden romper el control central de las blancas y exponer a su monarca. La eliminación del caballo abre la columna B, creando nuevas posibilidades de ataque a lo largo de ese flanco. Recuperar el peón central abre líneas para tu alfil, pero invita a peones duplicados y a un rey potencialmente expuesto. Una arriesgada jugada de peón que abre el flanco de rey a posibles ataques, pero que podría dejar expuesto al rey blanco. Abrir la columna F otorga un camino crucial para su torre, lo que potencialmente perturba la estructura de peones del flanco de rey de las blancas. Garantizar la seguridad del rey es primordial. Esta recaptura abre líneas para tu rey mientras desarrolla vectores de ataque. Liberar la dama tiene como objetivo alterar la estructura de peones del flanco de rey de las blancas y desafiar el control de las casillas centrales. Preparándose para activar la torre en la columna F, con el objetivo de presionar la debilitada estructura de peones del flanco de rey.
Sacrificar el alfil aquí tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las blancas y crear líneas abiertas para represalias. Recuperar el centro con la dama abre líneas y desafía la estructura de peones del flanco de rey de las negras, con el objetivo de explotar cualquier debilidad persistente. Recuperar la casilla central con el caballo inicia un impulso dinámico para abrir líneas, buscando una ventaja en el flanco del rey. Abrir la columna H crea amenazas inmediatas al rey negro, forzando una reacción defensiva y potencialmente creando desequilibrios. Abrir la columna H con esta captura transforma la estructura de peones del flanco de rey en una debilidad crítica. Al solidificar la estructura del flanco de dama, este avance apunta a restringir el caballo negro y potencialmente abrir la columna B. Desatar el peón C abre grietas en el flanco de rey, exigiendo atención inmediata al rey blanco repentinamente expuesto. Asegurar la columna B para futuras presiones, con el objetivo de explotar los peones debilitados del flanco de dama de las negras. Un sacrificio de peón audaz que abre líneas a tu rey a cambio de material inmediato. Al recuperar la columna abierta, esta torre pretende explotar la precaria estructura de peones de las negras y amenazar potencialmente el debilitado flanco de dama. Este movimiento, que libera al alfil de su caparazón, tiene como objetivo abrir aún más el flanco de rey y crear amenazas contra el rey enemigo. Desplazar al monarca a una posición central más expuesta después de tales rupturas de peones invita a un escrutinio táctico inmediato, comprometiendo potencialmente la seguridad. Activar la torre a lo largo de la columna C abierta crea ahora una poderosa batería con el alfil, ejerciendo presión inmediata sobre la estructura central de las blancas. Iniciar un reposicionamiento centralizador del caballo, con el objetivo de reforzar la defensa del flanco de rey y potencialmente explotar las debilidades. Esta jugada desafía valientemente el control central de las blancas, con el objetivo de desmantelar su estructura de peones y activar las torres negras en líneas abiertas. La solidificación del centro permite un mejor desarrollo de las piezas y posibles avances de los peones. Al disputar audazmente la columna abierta, las negras inyectan tensión inmediata y se preparan para desbaratar las defensas del flanco de rey de las blancas. Consolidando su presencia central, la torre ahora disputa la columna abierta, con el objetivo de perturbar el ambicioso juego del flanco de dama de las negras. Asegurar el respiro del rey es primordial, anticipando la potencial tormenta del flanco de rey de las blancas, creando una ruta de escape. Al desencadenar un potente jaque, las blancas atraviesan las defensas de las negras y dictan el ritmo inmediato del intercambio. Con la esperanza de desalojar finalmente a ese molesto caballo de la vital séptima fila, pero podría abrir nuevas vías para el ataque del flanco de rey de las blancas. La prioridad aquí es desafiar la seguridad del rey negro abriendo vías de ataque. Reafirmando la presión sobre la columna D, este caballo se reposiciona para sostener la cadena de peones y prepararse para las operaciones en el flanco de dama. Limpiar el tablero simplifica, lo que obliga a una carrera en la que el rey aislado podría convertirse en un lastre. La nueva posición central del rey después del cambio ofrece una sorprendente cantidad de juego activo en medio de la estructura de peones restante. Afirmar la presencia de la torre en el flanco de dama ahora apunta a alterar la estructura de peones de las negras. Restablecer la presencia del alfil en el flanco de dama ofrece cierto contrajuego, aunque la estructura general de peones sigue siendo un desafío importante. Aprovechar las columnas abiertas y activar el caballo tiene como objetivo explotar las debilidades expuestas del rey y del peón central de las negras. Asegurar la columna D es primordial ahora, con el objetivo de alterar el dominio central de las blancas y potencialmente crear un contrajuego en las columnas abiertas. Centrar el caballo en C3 fortalece la cadena de peones central y prepara para una posible expansión del lado de la dama. Buscando perturbar la torre de las blancas y crear oportunidades de peones pasados en el flanco de dama. Retirar la torre aquí es una decisión pasiva, que permite a las piezas negras consolidarse y presionar en el flanco de dama. Restablecer la presencia de la torre en la columna D tiene como objetivo contrarrestar la presión de las blancas y coordinar las piezas para el final. El intercambio de torres aquí se simplifica y genera un final favorable para las blancas, aprovechando el rey expuesto de las negras.
Una elección audaz, sacrificando la solidez posicional por un contrajuego activo al desafiar la estructura central de peones de las blancas. Intercambia este caballo por un peón, abriendo líneas pero sacrificando potencial de avanzada. Sacrificar la torre para abrir líneas para las piezas restantes parece arriesgado dada la posición expuesta del rey, pero podría provocar un contrajuego. Capturar el peón con el caballo explota la debilitada estructura de peones de las negras y abre líneas de ataque decisivas. Exponer al monarca a los expedientes abiertos, una apuesta atrevida. Activar al monarca ahora desbloquea casillas centrales y se prepara para posibles cacerías de reyes o reorganizaciones defensivas. Recuperar la movilidad del peón pasado es primordial, preparándose para su avance. Un avance audaz que abarca el flanco de rey expuesto y obliga a un reposicionamiento crucial del rey. Reposicionar la torre en la vital casilla C4 prepara para disputar la columna C abierta y potencialmente infiltrarse en el territorio blanco. Invadir la séptima fila abre posibles capturas de peones, pero podría dejar a tu rey expuesto a más contrajuego. Cambiar el enfoque hacia una colocación más activa del alfil, con el objetivo de presionar la debilitada estructura de peones del flanco de dama de las blancas. Este empujón de peón, que asegura instantáneamente líneas abiertas para las torres, desafía agresivamente la estrecha posición de las negras. Intentos desesperados de complicar una posición perdida, abriendo líneas que solo ayudan a la torre del oponente. Quitar el peón pasado crea un camino despejado para que el rey blanco se active en el final.